Dios me los bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos a Iglesia Renacer. ¿Qué le parece si el día de hoy usted saca su bosquejo junto conmigo y vamos a dar inicio entonces a la predicación del día de hoy? Y el día de hoy quiero hablarles acerca de lo que yo he titulado Sin disciplina no hay santidad. Sin disciplina no hay santidad. ¿Por qué quiero hablar de esto? Bueno, es parte de nuestra serie de sermones, la guerra espiritual. Veamos entonces de qué se trata esto, que sin disciplina no hay santidad. Recuerde usted que la Biblia nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Vamos entonces. Quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Y la palabra nos dice de la siguiente forma: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es ¿qué? Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Mire qué interesante, si usted se dio cuenta, esta es la clase de fruto, no frutos, fruto que el Espíritu Santo produce en cada una de nuestras vidas. Mucha gente se ha confundido y creen que las cosas que ellos hacen para Dios son los frutos. No, el Espíritu Santo produce este tipo de fruto en cada uno de nosotros. ¿De qué está hablando? Dice el amor, la alegría, la paz, la paciencia. Creo que muchos de nosotros necesitamos paciencia. ¿Qué dice? Gentileza, bondad, fidelidad. ¿Cuánta gente no es fiel al Señor? ¿Qué dice? Versículo 23. Humildad. Y por último termina ¿con cuál? Con el control propio. Humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Me encanta. El control propio es el fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que luchar contra la carne es duro, es difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros la ayuda del Espíritu de Dios en nuestra vida para poder hacerlo. Gálatas 5, 16 al 21, para que entendamos un poco mejor esto. Gálatas 5, 16 al 21 nos dice lo siguiente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa sigue en nosotros, pero no debemos que permitirle que controle nuestras vidas. Por el contrario, ¿qué es lo que dice? Dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en la vida. Hemos dicho, hay decisiones que nosotros tomamos que nos lleva a una cantidad de problemas. ¿Pero es por qué? Es porque no le permitimos al Espíritu Santo que sea Él el que guíe, que dirija, sino que estamos dejándonos llevar, ¿por qué? Por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, pues es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Mire qué tremendo. Todos y cada uno de nosotros tenemos buenas intenciones. Queremos hacer lo bueno. Pero constantemente estamos ¿qué? Haciendo lo malo, lo incorrecto. ¿Por qué razón? Porque hay estas dos naturalezas en nosotros.
Todavía la naturaleza pecaminosa está dentro de nuestro cuerpo. Pero la gran diferencia es que ahora no tenemos que obedecerla, porque el fruto del Espíritu, ¿cuál fue el último fruto que leímos? Control propio. Ahora tú puedes controlarlo. Qué interesante que nosotros a veces cuando nos quejamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que decimos cuando te enojas? Es que tú. No, tú eres el que tiene el control de tu vida, no la otra persona. Pero siempre es la misma naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerda Eva que dijo? La serpiente. Adán que dijo, la mujer que me diste. Siempre le estamos echando la culpa a otros sin darnos cuenta que es que no le estamos permitiendo al Espíritu Santo guiar nuestras vidas. La naturaleza pecaminosa desea completamente hacer el mal. Y esto es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu Santo quiere guiarnos a vivir una vida de santidad. Él nos da deseos, pero también la naturaleza nos da deseos, la naturaleza pecaminosa. Pero los deseos que el Espíritu nos da, que dice, se oponen. ¿Se da cuenta de la guerra espiritual, de la pelea, de la lucha? Se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y estas dos fuerzas, dice, luchan constantemente. Yo no sé si ya te diste cuenta, pero esa es la lucha espiritual. La lucha espiritual no es con tu cónyuge, no es con tus hijos, no es con tu vecino. Es contigo mismo, con esa naturaleza pecaminosa que quiere todavía controlarte. Ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Versículo 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Mire qué tremendo. Cuando el Espíritu nos guía, ya no estamos nosotros obligados. Quiero que entiendas esa palabra. No estás obligado a hacer lo que tu naturaleza pecaminosa te está induciendo a que hagas. Ahora tú tienes el control propio, que es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Pero hay que ¿qué? Hay que permitirle que Él nos guíe. De lo contrario, vamos a seguir siendo guiados por la naturaleza pecaminosa. Versículo 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Déjenme repetirle, para que entendamos cuáles son los resultados de ser guiados por la naturaleza pecaminosa. Ahí están. Dice, y todavía no son más que claros. O sea, no le podemos buscar otra cosa. No hay excusas. ¿Y con qué comienza? Con inmoralidad sexual. Y el día de hoy hay demasiada inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Impureza. ¡Wow! Ahora mentir es normal. Pero sigue siendo un fruto ¿de qué? De que estoy siendo guiado por la naturaleza pecaminosa y no por el Espíritu Santo. Pasiones sensuales. Ahí entramos a lo que es la vestimenta, ¿verdad? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo subimos al altar supuestamente para adorar a Dios? Versículo 20. Sigue la lista. Idolatría, hechicería. Mire, y aquí algunos dirían, bueno, pero esto no está en la iglesia. Créanme que está en la iglesia. El Señor sacó a su pueblo de Egipto y ni siquiera habían llegado a la tierra prometida cuando ya estaban adorando, ya se habían hecho un ídolo, a un becerro de oro. ¿Qué dice? Hechicería. ¿Habrá hechicería? Mire, yo creo que este sería un buen tema para hablar. ¿Habrá hechicería en la iglesia? Hostilidad. No podemos trabajar juntos
porque yo quiero lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo lo quiero. Y trabajar con otras personas y a veces es bien difícil. Peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, ¿qué más? Divisiones. ¡Qué tremendo! ¿No cree usted que está describiendo muy bien cómo nosotros podemos ver cuando alguien es controlado por su naturaleza pecaminosa? ¿Qué dice? Envidia, borrachera. ¿Habrá gente borracha en la iglesia? Sí, el día domingo están bien crudos. Están de goma, como dicen en mi país. Fiestas desenfrenadas. Y no, si usted no me cree, vea, métase en Facebook y va a ver a la gente que está el domingo en la iglesia. Han puesto post, le dicen en Facebook, donde están tomando la noche anterior. Digo, hasta hemos perdido la vergüenza. Otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Dios nos ha llamado a santidad, sabiendo que la naturaleza pecaminosa está todavía dentro de nosotros. Por eso Él nos hace nacer de nuevo. Él nos da de su Espíritu Santo. Ahora nosotros debemos ¿qué? Debemos permitirle al Espíritu Santo que haga la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Nuestros sentidos alimentan nuestros deseos. Escucha esto. Nuestros sentidos alimentan nuestros deseos. O sea, los deseos están ahí. Satanás lo sabe. Que lo único que hace es jugar con nuestros sentidos. Y eso no es tan difícil de comprender. ¿Alguna vez usted ha estado viendo una película cristiana y sale un comercial por ahí? Y el comercial tal vez es de una cerveza bien helada. Y usted puede ver ahí la cerveza goteando. Y de repente, de nuevo, son sus sentidos. ¿El sentido de qué? El sentido de la vista. Usted mira y de repente usted dice, una cervecita bien helada no caería mal. ¿Por qué? Porque Satanás ya jugó con sus sentidos, el sentido de la vista. Y usted empieza, ¿qué? ¿Ahora qué? A desear aquello que usted está viendo. Primera de Crónicas 21, 1 y 2. Mire lo que Satanás hace y cómo lo hace, cómo trabaja. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Ahora, a simple vista todo parece normal. No. La cuestión era de que no fue el Espíritu de Dios o no fue Dios quien le dijo o le ordenó a David que hiciera un censo. ¿Fue quién? Fue Satanás. ¿Cómo lo hace? Lo provoca. Versículo 2. De modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beersheba en el sur hasta Dan en el norte, y tráigame un informe para que yo sepa cuántos son. ¡Wow! ¿Cuál es el problema? Un poquito orgulloso. Él quería saber con cuánta gente contaba. ¿Para qué? Para empezar a pensar que era él el que había ganado las batallas, cuando todos sabemos que es Dios quien gana las batallas por nosotros. Pero se da cuenta, Satanás es bien sutil, nos provoca a través de nuestros sentidos. Sigue diciendo en Génesis 3:6:
La mujer quedó convencida. Vio, ¿sentido de qué? De la vista. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. ¡Wow! ¿El sentido de qué? Del gusto empezó a trabajar ahí. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. David miró, Eva también miró. Los sentidos. Eva miró la fruta, porque no puedo decirle que miró la manzana. Mucha gente dice, miró la manzana. No, la Biblia no nos dice si era una manzana, una sandía, no sé lo que fuera, pero era una fruta. Ella vio la fruta. Acán, si usted se recuerda de lo que hablamos de Acán, miró qué, miró las cosas que Dios dijo que no las tocara. La miró, la deseó y la escondió. ¿Y se acuerda qué le pasó a Acán? Queriendo esconderse, Dios viene y lo señala y dice, este es. ¿Y cómo terminó entonces Acán? Apedreado, no solamente él, sino toda su familia con él. ¿Por qué? Es que Dios no juega con el pecado. Nosotros jugamos con el pecado, pero no Dios. David, también lo mismo, la vista. Hablamos de estas cosas. David miró a Betsabé y la deseó y la mandó a traer. ¿Y eso lo llevó a qué? Lo llevó a matar al pobre esposo de Betsabé. Quiso ocultar. De nuevo, cuidado con los sentidos. Dios nos ha dado los sentidos, pero no quiere decir necesariamente que esto lo vamos a usar nosotros como la naturaleza pecaminosa nos impulsa a que los usemos. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice Pablo, le dice a Timoteo, ¿qué le dice? Huye, ahí está nuestra victoria. Lo que pasa es de que muchas veces nosotros creemos que, es que el huir es cobardía. ¿Quién te dijo a ti que es cobardía? El mundo te dijo esa mentira, pero Dios nos dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta, de nuevo, del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Muchas veces también tenemos amistades que no sirven para nada, por lo menos no nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. La Escritura nos enseña, las malas costumbres nos llevan a ¿qué? ¿Quién sabe ese versículo? Corrompen. Las malas costumbres corrompen tu carácter. Tú podrás decir, no, ellos hacen eso, pero yo no. Tarde o temprano vas a terminar haciendo exactamente lo que ellos hacen. Entonces, tenemos que también ser selectivos en cuanto a qué amistad nosotros nos estamos acercando. Decimos nosotros dichos como, dime con quién andas y te diré quién eres. Si aquel es mentiroso, vas a aprender a ser mentiroso. El libro de Job 31:1 nos dice lo siguiente. Y esto fue la primera respuesta de Job para con Dios. Job 31:1. ¿Qué dice? Hice un pacto con mis ojos. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cuál era el pacto? De no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Dios nos ha dado los sentidos. Los ojos Dios nos lo dio. Pero para que contemplemos su hermosura. No para que estemos, ¿qué? Codiciando sexualmente. Es Dios quien nos da los sentidos. Pero hay que ver cómo los vamos a usar.
La naturaleza pecaminosa nos va a inducir a que nos hagamos lo que ella quiere, no lo que el Espíritu Dios nos está guiando a hacer. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, encontramos esto. Ya lo hemos hablado, pero para que usted se recuerde. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. En otras palabras, no le eche la culpa a Dios. Ay, pero que si yo no fuera, si yo no hubiera tenido esos sentimientos. No, el problema no son los sentimientos. El problema no son los sentidos. El problema somos nosotros, que no estamos peleando esta lucha espiritual como deberíamos de hacerlo. Es que yo no me enojaría si mi mujer... No, el problema no es mi mujer. El problema soy yo que me enojo. Pero la mujer dice, no, pero es que si este es mi esposo... El problema no es tu esposo. El problema eres tú, que le estás dando rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza, dice acá, nuestros propios deseos. ¿Qué es lo que hacen con nosotros nuestros propios deseos? Nos seducen y nos arrastran. Me gustaría que usted se imaginara lo que está diciendo. Seduce y ¿qué? Y nos arrastra. De esos deseos, versículo 15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. ¿De dónde? De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Mire qué tremendo. De esos deseos. ¿Pero que acaso Dios no nos dio los deseos? Sí. Pero también nos dio un parámetro. Nos puso una línea que dice, de aquí no pases. No cruces eso. Pero yo cruzo la línea, ¿y qué me pasa? Tengo que lidiar ahora con las consecuencias. Bien dice Romanos, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Así que no hay vuelta de hoja, no hay cómo confundirnos. El propósito de Dios al permitir la tentación es revelar, me encanta, es revelar nuestras fortalezas o debilidades. Nunca le eche la culpa a Dios. Ay, pero que Dios, ¿por qué Dios me dejó? Porque Dios está probando tu fe. Escuche, Dios no tienta a nadie. Dios no puede tentar o ser tentado por el mal. Pero la tentación viene, ¿por qué? De nuestros propios malos deseos. Dios sí tiene un propósito con eso. Es probar nuestra fe. ¿Qué tanto en realidad le crees a Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar en tu fe con Dios? De nuevo, muchos podemos decir, oh sí, yo creo. La Biblia dice que Satanás también cree, los demonios creen y tiemblan, pero nosotros no temblamos. Como que quizás tienen más fe los demonios que nosotros. Dios usa o va a usar la tentación simple y sencillamente para revelar lo que ya está dentro de mí, que tal vez yo no me he dado cuenta. ¿Escuchó lo que dije? Y aquí está la cuestión. Hay cosas con las que Satanás va a venir a tentarme a mí, pero esas mismas cosas no las va a usar con usted. ¿Por qué razón? Él nos ha estado estudiando, Él nos conoce, Él sabe perfectamente, como decimos allá los teólogos salvadoreños,
Él sabe de qué patita cojeas. Porque puede haber una tentación que viene a mí que no me va a molestar para nada. Pero hay otras que Satanás conoce y esas sí las va a usar contra mí. Ya se dio cuenta que la tentación, por eso a veces, muchas veces la gente dice, pero ¿cómo puede ser que este cae? Ah, pero tú caes con otra. Porque tu lucha no es mi lucha. Salmos 25:15. Mira lo que escribe el salmista. Mis ojos están siempre puestos en el Señor. ¿Dónde están puestos tus ojos? Mis ojos están siempre puestos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Yo quiero que usted entienda una trampa. Una trampa no está allí al aire libre o con un letrero ahí, soy trampa, ven y te voy a hacer pedazos. No, sería tonto pensar de esa manera. Una trampa viene oculta. Por eso Satanás, como sabe de qué pie cojeamos nosotros, él viene a tentarnos a través de ¿qué? De nuestros sentidos, para provocarnos ahora a despertar los deseos que ya están en ti. En otras palabras, ¿ha oído usted? Yo recuerdo esto. Es que el diablo me hizo tropezar. ¿Será? ¿Será que el diablo lo hizo tropezar? ¿Será que el diablo lo empujó? O decimos cosas como, pobrecito, él. ¿Pobrecito qué? Si ya le estoy diciendo y estamos aclarando que es de nuestros propios deseos. Satanás lo único que hizo es colorearlos y sacarlos a flote. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. ¿De quién debe ser la gloria de la victoria que tú obtienes en tu vida o en tu batalla espiritual? De Dios, nunca es tuya. Pero aquí estamos nosotros, oh, yo hice esto, oh, yo hago lo otro, oh, yo. Le estás robando la gloria a Dios. Si en tu propia fuerza no puedes hacer nada. Y si no me crees, entonces, si tú eras tan inteligente y tan sabio, entonces, ¿por qué tuvo Cristo que venir a morir por ti? El problema, creo yo, es que no hemos entendido la realidad del pecado en nuestras vidas. Déjame darte por lo menos 4 puntos. ¿Ok? El primero, tienes que entender que el ser tentado no es pecado. O sea, la tentación va a venir para todos. Pero eso no quiere decir que ya pecaste. No. La tentación o el ser tentado no es pecado. Veamos con la Escritura. Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote comprende, me encanta, comprende que nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, esa es la gran diferencia, que dice, Él nunca pecó. O sea, cuando seas tentado, eso no es pecado. Ceder a esa tentación te lleva al pecado. Número 2, la tentación, y quizás sorprenda a algunos, la tentación es permitida por Dios. Dios no manda la tentación. Dios no es el que te va a tentar. Dios va a poner a prueba tu fe, pero no te va a tentar. La tentación es que es permitida. Dios la permite. En otras palabras, Dios permite que Satanás, ¿se acuerda cuando? Y esto es bien interesante y es muy profundo. Cuando Job es tentado,
¿Cómo lo describe la Biblia? Si usted sabe, usted ha leído la Biblia. Dice que entre todos los ángeles, ahí va metido Satanás. Y llegó hasta el trono de Dios. Y Dios estaba hablando de Job. Oh, has visto a mi siervo. Mira, habla con Satanás. Oh, has visto a mi siervo Job. No hay otro como él en toda la tierra. ¿Y qué le dijo Satanás? Pues porque lo ha bendecido. Lo ha bendecido tremendamente. Deja que yo lo zarandee un rato y vamos a ver cómo le va. ¿Y qué hace Dios? Dios permite. Wow, algunos de nosotros ya la cabeza y el pensamiento se fue por otro lado. Dios permite la tentación, porque Dios quiere ver dónde verdaderamente está tu fe. Él no es el que trae la tentación, pero Dios la permite. Santiago 1:13 nos dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Que dice, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene para provocarte. La intención de la tentación es hacerte pecar. Por lo tanto, no puede venir de Dios. Pero Dios la permite para que tú te des cuenta. Sí, muchos de nosotros creemos que yo soy fuerte. ¿Qué tan fuerte eres? Tiene que venir la tentación y Dios la va a usar para demostrarte a ti que no eres fuerte, que tienes que estar listo para poder pelear la buena batalla de la fe. Sigamos adelante. El tercer punto. La tentación puede ser resistida. ¿Escuchó? La tentación puede ser resistida. Muchos creen que es que bien difícil, no puede ser resistida. Y ahorita lo vamos a ver. Santiago 4:7. ¿Cómo se resiste la tentación? Humíllate ante Dios. No te creas que tú las sabes todas. Que dice, así que humíllense. ¿Sabe que se necesita humildad para reconocer que si me dejan solo hago un desastre? Así que humíllense delante de Dios. ¿Qué dice? Resistan al diablo y ¿qué pasará? Y él huirá de ustedes. Recuerda, Cristo en el desierto fue llevado ¿por quién al desierto? Por el Espíritu. Y nos dice, ¿para qué lo llevó ahí? ¿Para qué? Para que fuera tentado por el diablo. Y lo interesante de esto es lo siguiente, que nosotros solo leemos las 3 tentaciones, ¿verdad?, de Jesús. ¿Qué le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. O sea, satisface tu hambre. Tienes hambre, tienes 40 días de no comer. Haz tu voluntad. ¿Tienes hambre? Come. Y si se da cuenta, en cada una de ellas, el Señor, ¿qué hace? Se humilla delante del Padre. Y le cita a Satanás, ¿qué? La palabra de Dios. La Biblia. Pero lo interesante es lo siguiente, que dice que después de la tercera tentación, el diablo se fue. Pero si entendemos las Escrituras, no se fue para siempre. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Es que la tentación siempre va a estar ahí. Podemos resistirla, ¿cómo? Humillándonos a Dios, ¿cómo? Resistiendo al diablo, y él se va a ir, pero va a regresar.
Porque es como aquel perrito terco que le estás diciendo, no, vaya para allá. Y ahí viene el necio. Que se vaya para allá. Y ahí viene otra vez el necio. Y le das una nalgada y se va. Después regresa otra vez. Y así somos nosotros, necios. Dios dice, no. Y ahí estoy yo. Humíllate delante de mí. ¿Pero por qué me voy a humillar? Yo puedo. Bueno, de necio sigue y pecas. Resiste al diablo. ¿Pero qué hacemos? No me gusta lo que el diablo me está presentando. Resístelo. Y él va a huir de ti. Va a regresar. Pero vas aprendiendo a cómo pelear la guerra espiritual. Primera de Corintios 10:13 nos dice lo siguiente. Las tentaciones que enfrentan en su vida, que dice, no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida. ¿Para que qué? Para que puedan resistir. Escúchenla bien las palabras. Él te muestra la salida, ¿para qué? Para que puedas resistir. ¿Por qué necesito resistencia? Porque ese necio va a regresar otra vez. Y si tú creíste, oh no, yo ya la tengo hecha, ya tengo 30 años en el Señor. ¿Cuántos entienden esta simple ilustración? Entre tú más crezcas en el Señor, más duro va a ser el golpe cuando caigas. Así que nunca te creas que ya porque estás viejo en el Señor, puedes seguir siendo necio, como ese perrito. Las tentaciones que enfrentamos, cada uno de nosotros, no son distintas. Quiero que lo entienda, como cuando usted va a pescar. Yo no soy pescador, pero he hablado con pescadores. ¿Y sabía usted que usted no puede usar la misma carnada para todos los peces? Cada pez tiene una diferente atractivo para esa carnada. Satanás lo sabe muy bien. Por eso a mí no va a venir a tentarme con las cosas que lo va a tentar a usted. De las que otros atraviesan, sino que Dios dice, Dios es fiel, que no va a permitir que la tentación sea mayor. ¿De qué? De lo que yo pueda soportar. Entonces, puedes soportarla, puedes resistirla. No te des por vencido. En lugar de darle a la carne que te controle, pide la ayuda, humíllate a Dios y pídele la ayuda al Espíritu Santo. Es más, si tienes el Espíritu Santo, ya Él te ha dado el fruto ¿de qué? Del dominio propio, del control propio, úsalo. Cuando sean tentados, Él les mostrará todavía. Pero ¿cómo es que Dios nos va a mostrar? Si no tengo relación con Dios. Si leo la Biblia ahí cuando me acuerdo. Si no sé cómo escuchar la voz de Dios. Sino que si no he aprendido a disciplinar mi vida. Mis hermanitos, necesitamos disciplinar nuestras vidas. Sin disciplina, mire, muchos creen que, oh, Dios me hizo santo. Sí, pero también es responsabilidad tuya de vivir en esa santidad. Número 4. Todos podemos caer o ceder a la tentación. No me vengas a mí con que, no, eso. Todos podemos. Todos podemos caer o ceder a la tentación. Cuando alguien dice, oh, yo no, y ya lo veo decayendo de bruces.
¿Por qué? Porque ya te estás creyendo que el poder está en ti. El poder no reside en ti. El poder para poder resistir la tentación y vencerla está en el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 10:12 nos dice lo siguiente: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Qué más claro se lo puedo poner? Si usted piensa que usted está bien firme y de aquí no me mueven, cuidado. Porque Satanás te está escuchando y te dije es necio y va a volver otra vez y va a volver otra vez. No cayó la primera, pues volvemos a la segunda. ¿No me cree? La mujer de Potifar todos los días acosaba a José. Y todos los días nosotros también vamos a ser acosados por Satanás. Tenemos que aprender a disciplinarnos. A disciplinar nuestro cuerpo para que obedezca al Señor. ¿Escuchó? Tenemos que aprender. Muchos se latigan y dicen, no está hablando de eso. Disciplinarlo ¿a qué? A que cuando venga la tentación, como Jesús, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y contrarrestarlo con eso. ¿Eres casado? ¿Estás siendo tentado a tener una aventura loca por ahí? Ninguno que sea adúltero va ¿a qué? A heredar el reino de Dios. Háblalo, así háblalo. Es increíble cómo disciplinamos o somos disciplinados en muchas áreas. Pero cuando viene para disciplinar nuestro cuerpo para que obedezca a Dios, ahí las cosas cambian. 2 Corintios 12:9 nos dice lo siguiente. 2 Corintios 12:9. Cada vez él me dijo, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Se acuerda del aguijón en su carne? ¿Sabes tú cuál es tu aguijón? ¿Conoces tu aguijón? Muchas mujeres dicen, sí, se llama el nombre del esposo. No, ese no es tu aguijón. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor. ¿En qué? En la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Qué nos dice el mundo el día de hoy a nosotros? No hables de tus debilidades. No, cuidado, porque entonces la gente no te va a respetar. Yo no sé de dónde salimos con tanta idea absurda. Por eso es que de repente miramos nosotros a estos grandes líderes caer pero feo, porque estaban ocultando sus debilidades. 3 veces oró el apóstol Pablo y esta era la respuesta de Dios siempre, y siempre va a ser la respuesta de Dios para nosotros. ¿Cuál es? Mi gracia es todo lo que necesitas. En otras palabras, es Él en mí quien vence a Satanás. No soy yo, no son mis habilidades, no es mi inteligencia, es Él en mí. Santiago 1, 2 y 4 nos dice, o 2 al 4, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Pero qué hacemos nosotros? Ay, hermano, ore por mí, Satanás me trae cacheteado. Alégrate. Pero ¿cómo me voy a alegrar? Dios está probando tu fe. Muéstrale a Dios qué tanta fe tienes en Él, resistiendo al enemigo. ¿Qué dice el versículo 3? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, te dije, Dios pone a prueba tu fe. Siempre que se pone a prueba la fe,
La constancia tiene una oportunidad, ¿para qué? Para desarrollarse. ¿Sabía usted que, ahorita mi cuerpo pues no está al 100%? Bueno, ¿por qué no está al 100%? Porque no lo estás ejercitando. ¿Y por qué no lo estoy ejercitando? Porque soy indisciplinado. Míralo en el ámbito espiritual. Pero ¿qué pasa si de repente yo empiezo a hacer ejercicio? Bueno, voy a perder peso y también mis músculos van a ¿qué? Van a resistir más. Si con solo una hora de trabajo así fuerte, ya me ando muriendo. Pero cuando lo hago consistentemente, ¿qué es lo que sucede? Entonces voy a aguantar más y más y más. Si aprendes a disciplinar tu vida para enseñar o gobernar tu cuerpo para que no se rinda ante las tentaciones del diablo, sucede lo mismo. Vas a estar cada vez que más fuerte, más fuerte, más fuerte. Va a haber más constancia. Y estás aprovechando la oportunidad. ¿Para qué? Para desarrollarte como un verdadero hijo de Dios, disciplinado. Versículo 4. Así que dejen que crezca. Que crezca que la fe. Pero ¿cómo va a crecer la fe? Resistiendo al diablo, humillándome delante de Dios, no creyéndome que soy la última Coca-Cola del desierto. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se ha desarrollado plenamente, ¿serán qué? Serán perfectos. ¿Serán qué? Santos y completos. Y no les faltará, ¿qué? No les faltará nada. Pero déjeme decirle, nuestra lucha con el pecado, ¿sabe cuándo se va a acabar? Las tentaciones, ¿saben cuándo se van a acabar? Cuando te mueras. Porque mientras sigas vivo, vas a seguir siendo tentado por el diablo. Y mientras seas indisciplinado, vas a seguir cayendo en la misma situación. Proverbios 3:26, ya uno más y lo dejo que vaya a hacer lo que tiene que hacer. Proverbios 3:26 nos dice: porque el Señor es tu seguridad. Yo tengo cámaras. El Señor es mi seguridad. Yo no confío en las cámaras, confío en Dios. Pero yo tengo una buena cuenta bancaria. No, es Dios mi seguridad, no el dinero que yo pueda acumular, o más bien dicho, que Él me permita acumular. Porque el Señor es tu seguridad. ¿Qué dice? Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. ¡Qué excelente! Por eso debemos humillarnos a Dios, porque solamente Él o en Él puedo yo estar seguro. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Qué excelente! ¿En dónde está tu seguridad? ¿En tus habilidades? ¿En tu fuerza? Espero que esté en Dios. ¿Se acuerda cuando cayó la bolsa de valores durante el 9/11? Y qué triste ver gente lanzarse de los edificios. ¿Por qué? Porque su seguridad se había desboronado. Pregunta, ¿cuándo se va a desboronar Dios? ¡Jamás! Por lo tanto, es lo más seguro que hay. Es confiar en el Dios que nos ama, y nos ama tanto que nos envió a Jesucristo para que muriera por nosotros. Y no solamente eso, sino que Él también nos dijo: no los voy a dejar huérfanos, les mando al Espíritu Santo. Y es Él quien nos ayuda a vencer. Te dejo con Mateo 26:41.
disciplinemos nuestra vida en esto. Que dice, velen y oren. Velen y oren. No velen y lloren. Velen y oren. Para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto. ¿Pero qué dice? Pero el cuerpo, la carne, ¿qué pasa? Es débil. Pero ¿cuántos están confiando en la carne? ¿Cuántos han dejado de velar? ¿Qué es velar? Es no permitir que mi cuerpo se duerma. ¿Se acuerda Jesús en el Getsemaní? Les dijo a sus discípulos, aquí quédense, velen, oren conmigo. Y él se apartó y regresó. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos del Señor? Estaban dormidos. ¿Qué les dice el Señor? ¿No pueden orar y velar conmigo aunque sea una hora? Velar, simple y sencillamente en idioma salvadoreño, ponte trucha, sé listo, no te duermas. Porque Satanás, ¿qué dice la palabra? Anda alrededor buscando a quien comerse, a quien devorarse. ¿Y a quién es el que se devora? Al que no es disciplinado, al que se duerme. Y oren, oren. Debemos estar velando y orando. Orar por todo. ¿Tienes algún problema? Ora. ¿Estás alegre? Ora. Alaba a Dios. O sea, que podemos nosotros vencer la tentación en nuestras vidas, pero necesitamos nosotros disciplina. Que Dios nos ayude a entender que la disciplina en nuestras vidas nos va a llevar a la santidad. Pero si no disciplinamos nuestras vidas, así también nos va a ir. Oremos.